Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Hoy hablaremos sobre el pecado. Cuánto ofende y entristece a Dios un alma pecadora. Dios Padre es Padre de toda la humanidad. Él nos ama a todos. Él quiere que todos entremos al cielo. Tiene un lugar en el cielo para cada ser humano. Y nos da la libertad para cada quien decidamos si queremos o no entrar al cielo. Dios nos espera a todos. Pero tanto nos ama que no nos obliga. Y por otro lado, el demonio, Satanás, quiere llevarnos al infierno. Como él fue arrojado al infierno, junto con todos los ángeles rebeldes, ángeles caídos o demonios, ellos hacen su lucha todos los días y nos ponen trampas y tentaciones para llevarnos al infierno, porque quieren ser como Dios, quieren tener un reino mayor que el de Dios. ¿Cómo quieren hacer ese reino? Pues con nosotros, con nuestras almas, que estén ahí. Y por otro lado, Dios nuestro Padre, que nos ama tanto, quiere que todos entremos al cielo, toda la humanidad. Pero depende de nosotros si queremos o no. Nos llama a todos al cielo, a esa gloria eterna a su lado. Y de eso se trata nuestra vida, que nosotros decidamos si vamos a ir con Dios, si nuestra alma volverá a Dios o nuestra alma se condenará. Eso lo decidimos nosotros con nuestra vida. Pero tenemos que pensar una cosa. Nosotros los católicos hemos recibido muchos más dones espirituales que las otras personas de otras religiones o que no tienen religión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos los sacramentos, los 10 mandamientos de la ley de Dios para guiarnos por el camino hacia Él, para que no nos perdamos en la vida. Tenemos a la Santísima Virgen María, tenemos todas las enseñanzas de la Iglesia, tenemos los ejemplos de los santos, de la vida de los santos, que ellos sí entraron al cielo, porque siguieron las enseñanzas de Jesús. Entonces, nosotros tenemos mucho más riqueza espiritual y ahí es donde tenemos que darnos cuenta a quién se le pedirá más. A nosotros que nos han dado tanto nuestro Padre Dios, tantos dones espirituales, o a una persona que jamás ha oído hablar de Dios, que nadie le ha llevado el Evangelio, no conoce a Jesucristo, y él con lo poquito que ha recibido, a lo mejor vive en la selva o en algún lugar lejano, con lo poquito que ha recibido, él trata de ser bueno, de compartir, de ayudar, de ser generoso en su comunidad. ¿Para quién será más fácil entrar al cielo? ¿Para él o para mí, católica, que rechazo la fe católica, que rechazo los sacramentos, rechazo todo lo que me ha dado Dios a través de su iglesia? Y soy rebelde y soberbio y digo que soy atea. ¿Para quién será más fácil? Entonces, por eso tenemos que darnos cuenta que nosotros los católicos tenemos mucho más responsabilidad que cualquier otra persona de cualquier otra religión por todos los dones espirituales que hemos recibido. Y a lo mejor también materiales. Entonces, mientras más dones se nos ha dado, más frutos se nos pedirá. Y si nosotros nos sumergimos en el pecado, rechazando los sacramentos, la confesión y la Eucaristía, que son los que podemos recibir constantemente, y nos sumergimos en la vida de pecado, rechazando los 10 mandamientos, olvidando a Dios. Entonces, ahí estamos ofendiendo gravemente a Dios, porque hemos recibido mucho más, tenemos mucho más conocimiento que otras personas que no han conocido a Dios y que tratan de ser buenos según su conciencia. Bueno, vamos a ver lo que Jesús nos dice a través de Santa Faustina sobre el pecado y sobre los pecadores. Cuánto ofende a Dios cuando nosotros conscientemente nos alejamos de Él, ¿sí? Y por soberbia, por rebeldía, por orgullo, ya no queremos seguir cumpliendo y viviendo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dice así, Jesús le dice a Faustina, soy santo 3 veces santo y siento aversión por el menor pecado. No puedo amar al alma manchada por un pecado,
pero cuando se arrepiente, entonces mi generosidad para ella no conoce límites. Mi misericordia la abraza y la justifica. Persigo a los pecadores con mi misericordia en todos sus caminos, y mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí. Olvido las amarguras que dieron a beber a mi corazón, y me alegro de su retorno. Di a los pecadores que ninguno escapará de mis manos. Si huyen de mi corazón misericordioso, caerán en mis manos justas. Di a los pecadores que siempre los espero. Escucho atentamente el latir de sus corazones, para saber cuándo latirán para mí. Escribe que les hablo a través de los remordimientos de conciencia, a través de los fracasos y los sufrimientos, a través de las tormentas y los rayos. Hablo con la voz de la iglesia, y si frustran todas mis gracias, me molesto con ellos dejándoles a sí mismos, y les doy lo que desean. Entonces aquí nos dice Jesús que Él es santo, 3 veces santo, y que siente aversión por el menor pecado. O sea, a Él le entristece, Él rechaza el pecado. No nos rechaza a nosotros, que somos sus hijos, pero rechaza nuestro pecado, porque nosotros nos alejamos de Él. ¿Sí? Y luego nos dice que Él no puede amar a un alma sumergida en el pecado, pero cuando se arrepiente, Él olvida todo. Cuando nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón, especialmente en el sacramento de la confesión, Él nos justifica ante Dios Padre. Él se olvida de todos nuestros pecados porque ya lo hemos confesado, el sacerdote nos ha dado la absolución, es Jesús a través del sacerdote, y Jesús nos justifica ante Dios Padre. Y luego nos dice que nos persigue a todos los pecadores con su misericordia en todos nuestros caminos, y su corazón se alegra cuando nosotros volvemos a Él. O sea, ¿cuánto nosotros hacemos sufrir a Jesús cuando vivimos metidos en el pecado, sumergidos en el pecado? ¿Sí? Esa persistencia en el pecado es lo que más le duele a Él. Y no nos atrevemos a veces a volver a Él. A veces tenemos miedo porque es lo que el demonio nos hace sentir, miedo de Dios. Ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva vivían en el paraíso terrenal antes del pecado original, ellos hablaban con Dios, tenían una relación íntima con su Padre Dios, con nuestro Padre Dios. Pero después del pecado ellos perdieron esa confianza en Dios, tuvieron miedo de Dios. Y nosotros cuando estamos en el pecado, tristemente, cuando somos pecadores y vivimos en pecado mortal, tristemente tenemos miedo de Dios. Y eso es lo que nos hace sentir el demonio. Él nos hace caer en esta trampa de tener miedo de Dios, de no creer que es nuestro papá, que nos está esperando para que volvamos a Él, con un corazón arrepentido, humilde, y así Él nos abrazará y nos perdonará. Pero hay que dar ese primer paso con un corazón humilde y volver a Él. Nos dice Jesús, mi corazón se alegra cuando volvemos a Él. Él olvida todo lo malo que le hicimos, todas las amarguras que le dimos a beber a su corazón, y se alegra de nuestro retorno. Él nos pide que le digamos a todos los pecadores que ninguno escapará de sus manos. Si huimos de su corazón misericordioso, caeremos en sus manos justas. Tenemos que decir a los pecadores que Él siempre nos espera y Él escucha atentamente el latir de nuestros corazones para saber cuándo latirán para Él. Él nos habla a través de los remordimientos de conciencia, a través de los fracasos y de los sufrimientos, a través de las tormentas y de los rayos. Él habla con la voz de la iglesia. Y si frustran todas sus gracias, Jesús se molesta con todos los pecadores y los deja ir y les da todo lo que ellos desean. O sea que Jesús nos habla a todos a través de nuestra conciencia. Por eso cuando cometemos un pecado, si nos damos cuenta, cuando estamos en pecado mortal, sentimos ese remordimiento de conciencia. Lo sentimos. Claro, a veces lo queremos tapar, esconder con las cosas del mundo. Pero si hacemos un poquito de vida interior, si nos quedamos un poco sumergidos en el silencio de nuestra alma, escuchando la voz de Dios que a todos nos habla, si damos ese tiempito a Dios, si nos abrimos un poquito a Él, vamos a tener ese llamado que Él nos está haciendo, ese remordimiento de conciencia que nos está diciendo, hijo, vuelve a mí, lo que hiciste estuvo mal. Te estoy esperando, regresa a mí, acércate humildemente a la confesión, no tengas miedo. Él nos espera mientras tengamos vida. En cada momento Él nos llama a través de nuestra vida en muchas situaciones y circunstancias difíciles, ¿sí? Porque a ver si así nuestra alma vuelve a Él, para ver si así nuestra mente, nuestra inteligencia vuelve a Él. Lo reconocemos a Él.
nos acordamos de Él. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros tristemente, lamentablemente, generalmente olvidamos este mandamiento. Amarlo a Él por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas. Primero Dios, ¿sí? Antes que todo Él. Y si lo ponemos a Él como lo más importante en nuestra vida, todo lo demás será dado por añadidura. Pero tenemos que recordar este mandamiento. Es el más importante. Y después, amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, amar a todas las personas que nos rodean, cercanos a nosotros, lejanos a nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, donde estemos, como a nosotros mismos, que eso también nos cuesta mucho. Pero primero amando a Dios, que todo sea por amor a Dios, amar al prójimo, por amor a Dios, ayudar a los demás, por amor a Dios, hacer las obras de misericordia, por amor a Dios, cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios, por amor a Él, que no sea por obligación, que sea porque yo lo amo y lo veo como mi papá y padre de toda la humanidad. Y por eso amo al prójimo, porque lo veo como mi hermano y lo trato como yo quisiera que me trataran a mí. Esa es la regla de oro, tratar al prójimo como yo quiero ser tratado. Muchas veces se nos olvida. Bueno, por eso, qué maravilla de la confesión. Ahí nos acercamos a este sacramento y Jesús nos perdona a través del sacerdote. Y aunque sean pecados gravísimos, Él, si ve un corazón arrepentido, humilde, contrito, Él perdona todos los pecados. Que nadie tenga miedo, que nadie cree que porque han pasado 50 años que no se ha acercado a los sacramentos, a la confesión, que no va a misa, que se ha alejado de Dios, que nadie crea que por eso Dios no lo quiere perdonar. Él siempre nos quiere perdonar, pero necesita que nosotros nos acerquemos humildemente a Él, con un corazón arrepentido y especialmente a este sacramento de la confesión, donde de verdad tenemos la certeza de que nuestros pecados son perdonados. Entonces, Él nos llama a todos, a través de nuestra vida diaria, de nuestros sufrimientos. ¿Por qué nosotros hoy en día tenemos tantos sufrimientos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país? Porque nos hemos alejado de Dios, porque lo hemos olvidado, porque lo hemos sacado de nuestras vidas. Es momento de volver a Él. Y van a ver ustedes, cuando uno vuelve a Dios, empieza uno a vivir en gracia de Dios, permitiendo que Él sea el Rey de nuestro corazón. Cuando uno vuelve a Él, todo cambia en nuestra vida, todo mejora, porque Él nos colma de bendiciones, de regalos, de gracias. Él nos está esperando para darnos todos estos regalos. Pero como no volvemos a Él, como estamos con un corazón duro de piedra, Él nos quiere dar gracias, pero se resbalan. Tenemos que abrir nuestro corazón humilde, que sea un corazón de carne, para poder recibir todo lo que Dios nos quiere dar, todo lo que Jesús nos quiere dar, especialmente a través de los sacramentos, confesión y Eucaristía. Pero nunca que tengamos miedo de Él, no, que tengamos miedo de ofenderlo, pero no de volver a Él, porque esas son trampas del demonio, ¿sí? Y está en juego nuestra vida eterna. Nosotros fuimos creados para volver a Dios y para llevar miles de almas con nosotros. Y el demonio nos hace olvidar este propósito de nuestra vida. Nos hace olvidar el destino de nuestra alma, ¿sí? Con las cosas del mundo. Pues estemos atentos, no caigamos en sus garras, porque Él quiere devorarnos, Él quiere llevarnos a todos al infierno. Y Dios quiere que todos entremos al cielo. Jesucristo murió en la cruz para salvar a toda la humanidad. Pero se nos pedirá más cuentas a nosotros los católicos. Se nos exigirá mucho más. Por eso es importante de ser católicos practicantes, responsables, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Los pueden buscar ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí vienen bien explicados, ¿sí? Recordarlos. Los 3 primeros son dirigidos a Dios, los otros 7 dirigidos al prójimo. Y hay uno muy importante que la gente falla y no se da cuenta que es algo grave, faltar a misa el domingo, por flojera. Pues eso ofende gravemente a Dios, porque ya no estoy poniendo a Él como lo más importante en mi vida. Estoy poniendo primero mis placeres, mis gustos, o mi familia, o mis viajes, o atender a los invitados. Y primero es Dios, ¿sí? Entonces, siempre primero Él. No es mucho la misa del domingo, dura 1 hora de 168 que tiene la semana. Con las otras 167 podemos hacer lo que necesitemos, lo que queramos. ¿Cuánto tiempo le dedica la gente a dormir, a descansar, a trabajar, a las fiestas, a los amigos, a la televisión? Cuidado, porque a veces creo que el Dios de cada familia es la televisión. Cuidado, ¿sí? Entonces,
Seamos de verdad, reaccionemos, seamos de verdad católicos practicantes. Practicantes en el amor a Dios y al prójimo. Amar a Dios y por amor a Dios amar al prójimo y cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios por amor a Él. Y ser misericordiosos. Hacer las obras de misericordia espirituales y corporales por amor a Dios. No para que me vean, no para lucirme. Y así estaremos empezando a vivir ese camino de santidad. Y cuando nosotros nos acercamos a la confesión, si hemos vivido en pecado mortal, quien reina en nuestra alma es el demonio. Cuando nos acercamos a la confesión y hacemos una buena confesión de vida, entra Jesucristo a reinar en nuestro corazón y el demonio huye, el demonio se va, ¿sí? Y empezamos así a vivir en gracia de Dios y todo cambia y mejora en nuestra vida. Y Dios quiere eso. Eso es lo que Él quiere, ser el rey en cada corazón de cada ser humano. Pero hay que permitirlo, hay que abrirle nuestro corazón y hay que tratar de vivir siempre en paz, con la paz de Dios en nosotros. ¿Cómo hacerlo? Pues acercándonos a estos sacramentos, confesión y Eucaristía, haciendo vida de oración, visitando el Santísimo, rezando el Santo Rosario, rezando la coronilla de la Divina Misericordia. Todo eso le da paz a nuestro corazón. Siendo misericordiosos con los demás, le da paz a nuestro corazón. Leyendo la Sagrada Biblia, eso le da paz a nuestro corazón. Bueno, vamos a ver qué más nos dice Jesús. Dice, hija mía, has de saber que tu amor vivo y tu compasión que tienes de mí me fueron un consuelo en el huerto de los olivos. ¿Ves mi misericordia por los pecadores que ahora se manifiesta en todo su poder? Mira lo poco que has escrito de ella, es apenas una gota. Haz lo que esté en tu poder para que los pecadores conozcan mi bondad. Pues Jesús le decía esto a Santa Faustina, ¿sí? Para que supiera cuánto es el amor y la compasión que Él tiene por todos los pecadores. Y el amor que Faustina le tenía a Jesús era un consuelo para él en el huerto de los olivos. O sea, nosotros, los que amamos de verdad a Jesús, los que tratamos de reparar por el pecado nuestro y de nuestra familia y de las personas que lo ofenden, de todos los pecadores, los que tratamos de consolarlo y reparar ese pecado, Jesús nos dice que somos un consuelo para Él en el huerto de los olivos. Tanto sufrió Él en esas horas, en esas 3 horas en el huerto de los olivos. Nos pide a nosotros, los que de verdad lo amamos, los que de verdad ya lo conocemos y conocemos su amor por nosotros, que nos acerquemos a Él y que lo consolemos con nuestro amor, ¿sí? Y que demos a conocer su amor y misericordia hacia los demás, hacia los que no lo conocen. Dice que hagamos lo que esté en nuestro poder para que todos los pecadores conozcan su bondad. O sea, nosotros tenemos que tratar de hacer que toda la gente que esté a nuestro lado, que se acerque a nosotros, que nos toque cada día, porque a veces voy en el taxi, o en el camión, o en la micro, o en el pecero, o caminando, o en el mercado, y puedo platicar con una persona que se me acerca y hablarle del amor de Dios, y decirle cuánto Dios lo ama, que Dios quiere que vuelva a Él, que no tenga miedo. Cuando visitamos a un enfermo, hablarle del amor de Dios. Cuando visitamos a una persona encarcelada, hablarle de cuánto Dios lo ama, de cuánto Dios lo está esperando, que no se sienta que su pecado no tiene perdón. Siempre tiene perdón cuando Él se acerca a pedirle perdón a Dios, especialmente en la confesión con un corazón humilde. Entonces siempre nosotros tenemos que consolar este corazón misericordioso de Jesús, el amor tan grande que Él tiene por nosotros. Tenemos que ser recíprocos en ese amor y consolarlo por todos los que lo ofenden, por todos los que lo olvidan, por todos los que no lo quieren. Dice Jesús, hija mía, escribe que las culpas involuntarias de las almas no retienen mi amor hacia ellas, ni me impiden unirme a ellas. Sin embargo, las culpas, aunque sean las más pequeñas, pero voluntarias, frenan mis gracias, y a tales almas no las puedo colmar de mis dones. O sea, si caemos en un pecado involuntario, ¿sí? Pecaditos involuntarios sin la mala intención de hacerlo, pecados veniales, entonces eso no ofende a Dios. Pero si yo hago un pecado, aunque sea venial, pero con la intención de ofender a Dios, con la intención de ofender a alguien, a una persona, aunque sea un pequeño pecado, ¿sí? Una pequeña mentirita, o una pequeña crítica, o un pequeño mal comentario de alguien, con esa mala intención de molestar a esa persona y de ofender a esa persona, pues estoy ofendiendo a Dios. Y eso sí le hiere el corazón de Jesús. Eso sí le molesta, eso sí es un dolor muy grande para Él.
Entonces, por eso es tan importante la pureza de intención. Si yo lo hago con la intención de agradar a Dios o de no agradar a Dios. Si lo hago con la intención de ofender al prójimo, ahí está lo grave. Aunque sea el pequeño pecadito, una cosa mínima, pero con la mala intención de molestar a alguien, ahí está lo grave. Es nuestra intención. Por eso, tratemos de estar conscientes de lo que hacemos. Seamos más, meditemos en lo que estamos haciendo, lo que decimos, nuestras palabras. La lengua es un órgano muy pequeño, pero muchas veces muy, muy grave a los pecados que nos lleva. Porque criticamos, porque hablamos mal, porque decimos cosas feas de los demás, porque somos groseros, porque ofendemos a Dios con nuestra lengua al ofender al prójimo, porque quizás decimos calumnias, inventamos cosas, mentimos. Cuidado, ¿sí? Cuidado con la lengua, porque es un órgano muy pequeño, lo escribe Faustina, pero puede llevar a muchas almas a la condenación. Dice Jesús: en el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Hago uso de los castigos cuando me obligan a ello. Mi mano resiste a tomar la espada de la justicia. Antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia. Pues Él nos dice que antiguamente, en el Antiguo Testamento, Él enviaba a los profetas, ¿sí?, para hablar al pueblo. Y hoy en día, le decía Faustina, le enviaba a ella para hablar a toda la humanidad de su misericordia. Él no quiere castigar a la humanidad doliente, a la humanidad pecadora. Jesús no la quiere castigar, pero a veces lo obligamos a eso, porque no reaccionamos, no volvemos a Él. Solamente con cosas fuertes, con sufrimientos, con desgracias, con situaciones de mucho sufrimiento y de mucha dificultad y problemas, ahí reaccionamos y volvemos a Dios. Tristemente, así de ingratos somos, así de duros de corazón somos. ¿Cuánto Dios quiere que nosotros estemos siempre cerca de Él, por las buenas? Que Él nos esté llenando de bendiciones y que nuestra vida esté llena de gracias y bendiciones y todo bien y siempre cercanos a Dios. No porque todo esté bien, nos alejemos de Él. Y así somos de soberbios. Nos creemos tan autosuficientes que creemos que podemos todo sin Dios. Es el peor pecado, el pecado de soberbia. Ese fue el pecado de Lucifer. Él cayó en el pecado de soberbia y quiso ser como Dios. Ya no quiso seguir sirviendo, ni adorando, ni amando a Dios. Quiso que lo sirvieran y adoraran a Él. Pues cuando somos soberbios, que muchas veces lo somos, estamos imitando al demonio. Es lo más grave, ¿sí? Y por eso Jesús permite situaciones difíciles en nuestra vida. Y por eso enviaba a Faustina para hablar de su misericordia. Por eso todo este mensaje de misericordia a través de Santa Faustina, para que nosotros volviéramos a Él antes de tener que castigarnos. Pues reaccionemos antes de que vengan cosas fuertes en nuestra vida. Reaccionemos y volvamos a Dios. Sepamos para qué fuimos creados. Fuimos creados para volver a Dios, para que nuestra alma vuelva a Dios con miles de almas, no nada más nosotros. Y dando ejemplo de amor a Dios al prójimo y al prójimo en nuestra vida. Dando ejemplo de cuánto amamos a Dios y cuánto amamos al prójimo en nuestra vida diaria. Haciendo las obras de misericordia, cumpliendo los 10 mandamientos, y así seremos un ejemplo en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país. Y así es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos siempre guiados hacia Él, que en cada acontecimiento de nuestra vida veamos la mano de Dios. En todas las maravillas que nos da cada día, veamos la mano de Dios. En todas las protecciones y bendiciones que nos da cada día, ver su mano. Porque Él eso es lo que quiere, colmarnos de gracias y bendiciones. Y tristemente a veces lo obligamos a castigarnos, lo obligamos a que permita sufrimientos en nuestra vida, así como se lo decía la Faustina. No quiero castigar a la humanidad doliente, pero me obligan a ello, por no volver a mí. Así somos. Volvamos a Él antes de tener sufrimientos fuertes. Dice Jesús a Faustina: hija mía, no dejes de proclamar mi misericordia para aliviar mi corazón que arde del fuego de compasión por los pecadores. Dile a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras, cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón.
a los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Entonces, pues nos dice a nosotros que no dejemos de proclamar su misericordia para aliviar su corazón que arde de compasión por los pecadores. O sea, el corazón de Jesús sufría en el huerto de los olivos, sufría en la cruz. Cuando Él decía, tengo sed, es que tenía sed de nuestras almas. Eso es lo que Él tenía sed, ¿sí? Y nosotros tenemos que ayudarle, dando a conocer este mensaje de misericordia a toda la humanidad para que todos vuelvan a Dios. Él quiere que todos volvamos y nos dice que a los sacerdotes Él les da una fuerza prodigiosa, ungirá sus palabras para que ellos cuando hablen a las almas duras, a los corazones duros, sus palabras lleguen a esos corazones y los toquen, los convertirán. Solo a través de las palabras de los sacerdotes cuando ellos hablen de la misericordia de Dios. Por eso es tan importante que los sacerdotes siempre hablen del amor de Dios por nosotros, que como Dios nos quiere perdonar a todos, que hay que volver a Él, que Dios es misericordioso y que siempre nos quiere perdonar, pero tenemos que dar ese paso de volver a Él. Entonces que los sacerdotes tienen este don especial para llamar a todas las almas a la conversión, especialmente a esos corazones duros, a los pecadores persistentes en el pecado. Jesús nos dice, oh alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes, todavía no todo está perdido. Habla con tu Dios que es el amor y la misericordia misma. Aun cuando nosotros nos veamos sumergidos en el pecado y estemos a punto de caer en la desesperación, o sea, perdiendo la esperanza de la salvación, no desesperarnos. Dios nos está llamando. Él nos llama a todos. Jesús, nuestro Salvador, nos llama a todos para que volvamos a Él, para que le demos el mínimo de abrir nuestro corazón a Él. Si nosotros le abrimos un poquito nuestro corazón y decimos, perdón Jesús, con eso Él se encarga de entrar a nuestro corazón, de tocarlo, de abrirlo, de limpiarlo, de colmarnos de sus gracias y de bendiciones y llevarnos al sacramento de la confesión. Él siempre nos está esperando mientras tengamos vida. Aprovechemos, porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Y entonces será el momento de la justicia. Por eso es tan importante estar preparados, porque no sabemos cuándo Dios nos llama a su presencia. Y Él nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dado y lo que nosotros hemos hecho, qué hemos hecho con esos dones, qué frutos hemos dado. Pues estemos preparados. Dice Jesús, oh, si los pecadores conocieran mi misericordia, no perecería un número tan grande de ellos. Dile a las almas pecadoras que no tengan miedo de acercarse a mí. Habla de mi gran misericordia. O sea, si los pecadores conociéramos su misericordia, no se perderían tal cantidad de almas, no perecería un número tan grande de ellos. Por eso tenemos que hablar a todos los pecadores del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que Dios nos ama, que nos está esperando, que lo único que quiere es que volvamos a Él. Por eso Dios Padre manda a Jesús a morir aquí a la tierra, para abrirnos las puertas del cielo para toda la humanidad, para reparar ese pecado original que había cometido Adán y Eva. Solo Dios podía reparar ese pecado, por eso Jesús vino, se hizo hombre, para reparar el pecado original y abrirnos las puertas del cielo para toda la humanidad. Ahora depende de nosotros si queremos aprovechar esta gracia o no. Y Jesús nos dice que le demos a conocer a todos este mensaje de misericordia. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprovechar el tiempo de vida para volver a Dios, que hemos sido pecadores, que hemos ofendido gravemente a Dios. Pocos son los que han sido santos y buenos toda su vida. La mayoría de nosotros hemos sido grandes pecadores. Y Dios quiere que todos vayamos a Él, que todos vayamos y llevando miles de almas a Él. Toda nuestra familia, todos nuestros conocidos y amigos, y toda la gente que nos topemos en la calle, que a todos los llevemos a Él. Por eso el rezo de la coronilla, por eso el rezo de la jaculatoria o sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Por eso acercarnos con un corazón humilde a Él, a nuestro Padre Dios, a nuestro Jesús Salvador que nos está esperando. Él no quiere que ningún alma se condene. Imagínense, no va a sacar provecho esa alma. El alma que se condena no saca provecho de todo lo que sufrió Jesús en su pasión dolorosa, en su crucifixión. Se va a desperdiciar la sangre de nuestro Dios cada vez que un alma se condena y lo rechaza.
para siempre, por toda la eternidad. Pues que no sea así, que nosotros estemos conscientes que Dios nos ama y nos llama a llevar almas a Él. Nos llama para que demos a conocer su misericordia. Nos llama para que trabajemos para Él. Ese es el primer trabajo que tenemos que hacer aquí en la vida. Y prepararnos para el momento de nuestra muerte, que es el momento más difícil para cada ser humano. El encuentro con Dios, nuestro juicio particular. Preparémonos, viviendo en gracia de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos por amor a Dios, haciendo las obras de misericordia espirituales y corporales, que Dios cada día nos pondrá muchas para practicar cada día. ¿Sí? Y amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ayudaremos a llevar a todas las almas a Dios. Y no sentirnos que Dios no nos ama. Dios nos ama. Y nos sigue esperando mientras tengamos vida. Y aunque hayamos cometido los peores pecados, su misericordia es infinitamente mayor que nuestros pecados. Entonces, que ningún alma se sienta rechazada por Dios. Que nadie crea que Dios no lo ama y que no lo quiere perdonar. Él nos espera, pero tenemos nosotros que dar el primer paso de volver a Él, de dejar la vida de pecado, de empezar a vivir en gracia de Dios, acercándonos a la confesión. Dejar esa vida de pecado atrás, ya no volver a ella, tener el propósito de cambiar, de vivir siempre agradando a Dios, amándolo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y acercándonos constantemente al sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Entonces sepamos que Dios nos ama y que a todos nos espera a su lado, que a todos nos espera en el cielo. Vayamos a Él, vayamos como hijos que somos de Él. Pues siempre diciéndole, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.